Hola chicos, buenas noches. Como es de su conocimiento, el día de mañana, estoy grabando esta clase el día 7 de diciembre de 2022 y el día de mañana, que es jueves, es festivo. Entonces, pues no tendremos nuestra clase. Dado que la semana pasada tuvimos nuestro opcional, eh, no quisiera que pasara más tiempo sin que retomáramos algunos de los temas que habíamos discutido en la clase anterior. Entonces, por esto, les estoy dejando esta clase para que ustedes puedan revisarla en el transcurso de la semana, dado que los temas aquí discutidos serán el punto de partida para nuestra próxima clase presencial. Entonces, recapitulando un poco lo que habíamos hablado la semana pasada. La semana pasada habíamos introducido el tema, la semana antepasada, perdón, antes del opcional, habíamos hablado un poco del tema de tasas. Habíamos hablado de la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva. Sabemos que la tasa nominal nos cuenta qué porcentaje o qué parte de esa tasa se cobra de forma fraccionada de acuerdo al número de capitalizaciones que nos esté indicando o al tipo de capitalización que tenga la tasa nominal. Hablamos que esa tasa nominal tiene detrás o está relacionada con el concepto de interés simple, pues desconoce que haya una capitalización de los intereses generados en la operación financiera. Mientras que luego hablamos de la tasa efectiva, que es la tasa que nos sirve para medir o que efectivamente mide el costo o o la rentabilidad de una transacción financiera. Y dijimos que esta tasa efectiva sí considera que haya una capitalización de los intereses en la transacción. Si ustedes se acuerdan, hallamos la expresión de la tasa efectiva y a partir de esa expresión la hallamos precisamente a partir de un ejemplo de interés compuesto. O sea que está muy clara la relación que tiene la tasa efectiva con el interés compuesto y con el concepto o con el caso en el que hay una capitalización de los intereses. También hablamos de la existencia o de la necesidad de establecer relaciones de equivalencias entre tasas o encontrar tasas equivalentes. ¿Qué definimos como una tasa equivalente? Definimos como una tasa equivalente aquella que nos permite o aquellas tasas que en condiciones diferentes nos permiten alcanzar el mismo valor futuro. ¿Listo? Y dijimos, ay, mire, usted se puede encontrar con muchos casos de en los que usted requiera hacer una equivalencia de tasas. Hablamos que podíamos partir de un caso en el que tuviéramos una tasa efectiva para necesitar otra tasa efectiva. Hablamos del caso de tener una tasa nominal y necesitar una tasa efectiva. Y ahora vamos a retomar el caso de partir de una tasa efectiva y hallar una tasa, perdón, aquí hay un error con las diapositivas y es partir de una tasa nominal para hallar una tasa efectiva. Este fue un ejemplo que yo les había dejado a ustedes en clase como tarea, pero lo voy a hacer o lo vamos a resolver porque es el punto de partida para empezar a analizar algunas particularidades o algunas notaciones importantes sobre el comportamiento tanto de la tasa efectiva como la tasa nominal. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que nos preguntan que a partir de una tasa nominal del 36%, calcule la tasa efectiva anual si la capitalización de esa tasa nominal es mensual, es bimestral, es trimestral, es semestral o es anual. Entonces yo por aquí voy a abrir una diapositiva para que empecemos a resolver ese problema. Entonces, nuestro punto de partida, voy a poner por aquí cuáles son nuestros parámetros. Sabemos que nuestro punto de partida es una tasa nominal del 36% y sabemos que tenemos que hallar, lo voy a poner aquí por acá, una tasa efectiva anual. Esa va a ser nuestra tarea, esa es la pregunta que nos están haciendo. Y resulta que nos dan diferentes opciones para la capitalización de esa tasa nominal. Entonces, la primera opción que nos da, y lo voy a poner con naranja, es considerar que hay una capitalización mensual. Esto implica necesariamente que m va a ser igual a 12, ¿cierto? Entonces,
¿qué hacemos aquí para hallar esa tasa efectiva? Recordemos, J, nuestra tasa nominal, es igual a I por M y nuestra tasa efectiva anual es igual a 1 más I a la N menos 1, ¿cierto? Sabemos que ambas tasas, ¿qué tienen en común? La tasa periódica. Al tener en común la tasa periódica, ese es nuestro punto de partida. Primero hallo la tasa periódica y luego hallo la tasa efectiva nominal o simplemente reemplazo directamente el hecho de que I sea igual a J dividido M, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué tenemos? Si tenemos eso en cuenta, tenemos una fórmula para la tasa efectiva anual que va a ser 1 más J sobre M a la N menos 1. En este caso, podríamos hallar directamente la tasa efectiva anual, que sería tasa efectiva anual a 1 más 0.36 sobre 12, porque tenemos capitalizaciones mensuales, hay 12 capitalizaciones en el año, elevado a la 12 menos 1. Si ustedes hacen su cálculo, esto nos da una tasa efectiva anual del 0.4258, es decir, una tasa efectiva del 42.58%. Yo siento o estoy notando que hay como un leve brinco en la pantalla, pero vamos a seguir trabajando aquí, ¿vale? Ya sabemos entonces que cuando hay capitalización mensual tenemos o obtenemos una tasa efectiva anual del 42.58%. Resulta que el problema nos pide no solo considerar una capitalización mensual, sino considerar también una capitalización bimestral. Entonces, hagamos ese caso. Aquí les voy a poner capitalización bimestral. Si ese es el caso, tenemos entonces que en el año hay 6 capitalizaciones. Cada 2 meses se hace una capitalización. Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que la tasa efectiva anual es igual a 1 más J sobre M elevado al cuadrado menos 1. En este caso tenemos que la tasa efectiva anual va a ser 1 más 0.36 sobre 6 elevado, perdón que acá me equivoqué, no es al cuadrado, es a la n. Acá tenemos cuántas capitalizaciones o cuántos bimestres hay en el año, hay 6 bimestres menos 1. Yo me voy a permitir por acá abrir Excel para ir realizando nuestros cálculos, que también nos quede este archivo de soporte para que ustedes realicen la revisión respectiva. Entonces aquí tenemos una capitalización, voy a aumentar un poco el zoom para que ustedes lo puedan seguir. Tenemos una capitalización bimestral. Sabemos que nuestro punto de partida para todas las tasas, o sea, para todo nuestro problema es una tasa nominal del 36%. ¿Listo? Entonces voy a insertar una filita por acá y tenemos que nuestra tasa nominal es igual al 0.36. ¿Listo? Cuando tenemos una capitalización bimestral, sabemos por construcción, o ya lo hemos evaluado, que tenemos 6 capitalizaciones porque tenemos 6 bimestres en el año. Entonces vamos a poner acá 6 bimestres. ¿Qué más tenemos? Ya con esta información podemos hallar directamente nuestra tasa efectiva anual. Yo lo voy a hacer y voy a calcular primero nuestra tasa periódica. Recuerden que la tasa periódica es J dividido M y eso nos da una tasa periódica bimestral del 6%. Entonces, si procedemos a calcular nuestra tasa efectiva anual, tendríamos que 1 periódica elevado al número de bimestres que vamos a tener en el año, que son 6. Todo esto, por eso establezco estos paréntesis, es importante decirle a Excel eso, menos 1. Y tenemos de esta forma una tasa efectiva anual.
la voy a volver a escribir en términos de porcentaje, el punto de 41.85%, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos nuestra capitalización bimestral. Yo voy a organizar esto un poquito para que nos vaya quedando claro. Esto lo voy a poner más grande para que nos vaya quedando claro qué datos tenemos en cada una de las capitalizaciones, ¿cierto? El problema no se queda ahí. El problema nos dice, considere además de la capitalización bimestral, considere una capitalización trimestral. O sea, si consideramos la capitalización trimestral, partiendo de la misma tasa nominal que tenemos, que M en este caso ya no es 6, sino que es 4, porque hay 4 trimestres en un año. ¿Listo? Entonces, si calculamos nuestra tasa periódica como esta tasa nominal del 36% dividido 4, y luego calculamos nuestra tasa efectiva, aquí tenemos 4 trimestres y una tasa periódica trimestral. Calculemos nuestra tasa efectiva anual nuevamente, como 1 más nuestra tasa periódica elevado a ¿qué? Al número de trimestres que hay en un año, es decir, 4. Todo esto menos 1. Y tenemos entonces una tasa efectiva anual del, espérame un segundo, perdón, de 41.16% para la capitalización trimestral. El problema no se queda ahí. Seguimos calculando otro tipo o considerando otro tipo de capitalizaciones. Luego nos piden una capitalización semestral. Entonces, si vamos a considerar la capitalización semestral, yo voy a escribir por aquí. Recuerden que nuestro punto de partida siempre es una tasa del 36% anual nominal. Entonces, ya estamos hablando de semestres. En este caso, tendríamos que nuestra M es igual a ¿qué? Es igual a 2, porque tenemos 2 semestres en el año. ¿Listo? Volvemos a calcular. Nuestra tasa periódica es 0.36 dividido M, que en este caso es 2. Y volvemos a calcular nuestra tasa efectiva como 1 más la tasa periódica elevada al número de semestres que tenemos en el año menos 1. Y ahora tenemos una tasa efectiva anual del 39.24%. ¿Listo? Finalmente el problema nos pide, espérenme un segundo, corrijo esto, semestral. El problema nos pide hallar o considerar el caso en el que haya una capitalización. En ese caso, si tenemos capitalización anual, M es igual a 1, porque en un año solo habría una capitalización. Si calculamos nuestra tasa periódica, que es igual a 0.36 sobre M, tendríamos que la tasa periódica es 0.36. Si calculamos nuestra tasa efectiva, ¿cómo lo haríamos? Sería 1 más la tasa periódica elevado al número de capitalizaciones que habrían en un año, pero como en un año hay un año, sería elevado a la 1. Yo voy a hacer el ejercicio para que nos quede claro cuando ustedes revisen este archivo. Y esto, menos 1, nos da igual a 0.36. Y miren que aquí pasa algo bastante particular. Y es que la tasa nominal y la tasa efectiva son iguales. Entonces es importante que nos paremos a analizar algo aquí. Yo voy a señalarles esto con negrilla, igual que todas las tasas efectivas que hemos hallado. Y les voy a poner como unos colorcitos para que vayamos revisando la evolución de esas tasas.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unas tasas que van cambiando conforme van cambiando los periodos de capitalización. Si retornamos a nuestro caso anterior que teníamos acá cuando la capitalización era mensual, miren que tenemos una tasa efectiva del 42.58%. A medida que van disminuyendo las capitalizaciones en el año, como lo ven, ahorita hablamos de una capitalización bimestral, esa tasa ya no es 42.58%, se reduce a 41.85%. Si consideramos ya no una capitalización bimestral, sino trimestral, lo que implica que en el año habrían solo 4 capitalizaciones, la tasa efectiva vuelve y se reduce y es ahora 41.16. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que a medida que el número de capitalizaciones de la tasa nominal es mayor, tenemos una tasa efectiva mayor. ¿Qué es importante notar acá? Miren también que cuando las capitalizaciones son mayores a 1, como en el caso que tenemos acá, las capitalizaciones acá son 12, acá tenemos, regálenme un segundo, acá tenemos 6 capitalizaciones, 4 capitalizaciones, siempre ocurre que la tasa efectiva es mayor que la tasa nominal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una sola capitalización? La tasa nominal es igual a la tasa efectiva. Esto siempre se cumple. El único momento en el que la tasa nominal y la tasa efectiva son iguales es cuando tenemos una sola capitalización en el año. Mientras que tengamos más de una capitalización en el año, la tasa efectiva siempre va a ser mayor que la tasa nominal. ¿Listo? Entonces, yo voy a retornar a mi presentación con diapositivas para que anotemos o hagamos un resumen de esas anotaciones que acabamos de hablar. Entonces, acá yo les cuento, o está escrito en las diapositivas, que cuando el periodo de capitalización es menos a un año, la tasa efectiva anual es mayor que la tasa nominal anual. Es importante tener aquí en cuenta que estamos comparando en términos anuales, es decir, para el mismo horizonte de tiempo. A medida que aumenta la frecuencia de liquidación de los intereses, aumenta la tasa efectiva anual. Ustedes ven, a medida que aumenta el número de capitalizaciones, la tasa efectiva anual aumenta. ¿Por qué pasa eso? Porque hay mayor posibilidad de reinversión de los intereses. Los intereses se reinvierten más veces en el año. ¿Listo? Cuando el periodo de capitalización es un año, la tasa efectiva anual es igual a la tasa nominal anual, que es precisamente lo que hallamos al final de nuestro ejercicio. Entonces, con esto claro, vamos a realizar un último ejemplo para que ustedes practiquen. Se los voy a poner de tarea, ustedes lo vamos a leer, yo les voy a dar una respuesta intuitiva y ustedes lo van a comprobar con la realización de los cálculos. Entonces dice, se pide elegir entre estas dos opciones para aceptar un crédito bancario. Cuando estoy hablando de créditos bancarios, mi objetivo es que los costos asociados a ese crédito sean los menores posibles. Entonces el banco me da dos opciones. Me da la opción de tener una tasa nominal del 30% mes vencido o una tasa del 30% trimestre vencido. En este caso, dado lo que hemos visto, ¿cuál podría ser la mejor opción para mí? Piénsenlo un momentito. Si ustedes se acuerdan, a medida que aumentan las capitalizaciones, tenemos una tasa efectiva mayor. Entonces, si tengo una tasa mensual vencida, voy a tener 12 capitalizaciones, o sea que voy a tener una tasa efectiva mayor. Si tengo una tasa del 30% trimestre vencido, voy a tener 4 capitalizaciones, lo que hace que tenga una tasa efectiva menor que cuando tengo capitalizaciones mensuales. Por tanto, ustedes ya lo comprobarán con sus cálculos, la mejor opción sería considerar la tasa del 30% trimestre vencido. ¿Esto por qué lo puedo hacer fácilmente? Porque estamos hablando de la misma tasa en términos de valor. Estamos hablando que en ambos casos es una tasa del 30%. ¿Vale? Ya con este ejemplo claro, vamos a hablar del último caso de tasas equivalentes o equivalencia entre tasas. Veníamos hablando, puedo tener la situación en la que pase de una tasa efectiva, necesite pasar de una tasa efectiva a otra tasa efectiva. Tiene luego que pase de una tasa nominal a una tasa efectiva. Y ahora vamos a hablar
cómo sería el caso en el que yo necesitara pasar de una tasa nominal a otra tasa nominal. ¿Por qué es necesario o por qué acontece esto? Porque muchas veces por razones de liquidez u otra circunstancia se necesita cambiar el periodo de liquidación de una tasa de interés nominal con la cual se haya pactado una operación financiera. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que yo parta de una tasa nominal a calcular otra tasa nominal. Entonces, vamos a explorar o vamos a ilustrar ese caso con un ejemplo. El ejemplo que tenemos es que nos dicen que el Banco Ganadero le aprueba al señor Pablo un crédito a una tasa del 36% con capitalización mensual. Este señor solicita que le conviertan esa tasa nominal a una tasa capitalizable trimestralmente. Hallemos la tasa equivalente. Entonces yo por aquí voy a poner una diapositiva para que saquemos nuestros parámetros y nos preguntemos qué nos están preguntando por acá. Entonces tenemos parámetros. Sabemos que tenemos una tasa del 36%, me voy a devolver acá para verificar, con capitalización mensual. Y me piden hallar otra tasa nominal, pero que esta tasa tenga una capitalización trimestral. ¿Cómo solucionamos ese problema? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Yo por acá les voy a dar como un tip y es, miren que nos están pidiendo pasar de algo mensual a algo trimestral. Cuando ocurre esto, es una señal o ustedes lo pueden tomar como una pista de que en algún momento yo tengo que operar con la fórmula de la tasa efectiva, porque necesito hallar una tasa periódica trimestral. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Qué otra cosa podemos saber de aquí, de acuerdo con esta información? Que M es igual a 12. ¿Listo? Entonces, empecemos. El primer paso, se los voy a poner aquí con naranja. El primer paso es hallar la tasa periódica. Para hallar esa tasa periódica ya sabemos que I es igual a J dividido M. Esto nos da 0.36 dividido 12 y tenemos por lo tanto una tasa del 3% mensual. Listo. Ya tenemos nuestra tasa periódica mensual. ¿Qué sigue? Debo hallar una trimestral. ¿Listo? Chicos, yo no sé si ustedes están notando que la pantalla está temblando un poquito. Entonces yo voy a ir a Excel a que resolvamos este ejemplo y así nos va quedando también el material. Entonces voy a abrir otra hoja con este problema y es, nuevamente, tenemos unos parámetros. Les pido excusas, pero tiembla muchísimo la pantalla y es bastante molesto escribir así. Entonces tenemos que J, nuestro punto de partida, es una tasa del 36%, ¿cierto? Tenemos adicionalmente que esta J tiene una capitalización mensual. Por lo tanto, M es igual a 12. Listo. Nos están pidiendo, o la gran pregunta del problema es hallar otra tasa nominal. Los voy a poner aquí con pregunta. Ya aumento el zoom de mi Excel para que ustedes puedan seguir mejor las fórmulas. Pero nos están pidiendo una J que tenga capitalización trimestral. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El primer paso es hallar la tasa periódica. Ya sabemos que I periódico es igual a dividir J sobre M. Y eso nos da una tasa, como ya lo habíamos visto allá, del 3% periódico mensual.
Una vez, yo voy a señalarles esto con negrilla, una vez hemos hallado esa tasa periódica mensual, nuestro segundo paso es hallar la tasa efectiva trimestral. ¿Listo? Que recordemos, y por acá se los voy a escribir, recordemos que esta tasa efectiva nuevamente es igual a 1 más i a la n menos 1, para que lo tengamos presente. Entonces, ¿cómo hallamos esa tasa efectiva? Voy a escribir por aquí la tasa efectiva trimestral. Por eso le voy a poner esa T para que tengamos en cuenta que es una tasa trimestral. Tenemos 1 más nuestra tasa periódica. Resulta que esa tasa periódica es mensual. Si yo me pregunto cuántos meses hay en un trimestre, hay 3 meses en un trimestre y por eso lo elevo a la 3. Denme un segundo. Todo esto menos 1. Y de esta forma obtenemos nuestra tasa periódica, o una, como habíamos dicho en la clase pasada, una tasa periódica es una tasa efectiva que rige por un periodo de tiempo trimestral. Con esta tasa trimestral, o esta tasa periódica trimestral, ya podemos proceder a hallar nuestra tasa nominal con capitalización trimestral. Entonces vamos a poner aquí, nuestro tercer paso va a ser hallar la tasa nominal con capitalización trimestral. Pero aquí les voy a poner esto con negrilla, aquí me falta una R. Ya simplemente, nuevo recordéis, y se los pongo por acá. Esa tasa nominal es igual a J es igual a I por M. Entonces recordemos, en este caso, como tenemos una capitalización trimestral, tenemos 4 trimestres en el año, ya tenemos nuestra tasa periódica trimestral. Yo les voy a poner ahí como I trimestral. Si Excel me deja ponerlo en minúscula. Y ya sabemos que es esta tasa que hemos hallado acá. Y simplemente nuestra tasa nominal con capitalización trimestral es igual a esta tasa periódica multiplicada por el número de capitalizaciones en el año. Y ahí tenemos entonces una tasa nominal del 37.09%. Voy a poner acá y vamos a poner esto en porcentaje. Y así hemos dado respuesta a nuestro problema. Y esta es una tasa nominal con capitalización trimestral. Espero que con esto quede claro cómo operar en ese caso. ¿Listo? Estamos pasando, como les decía, de una tasa nominal a otra tasa nominal. ¿Vale? Entonces prosigamos. Resulta, y esto con este último ejemplo, terminamos las relaciones o las posibles equivalencias entre tasas, los primeros casos que habíamos mencionado durante nuestra clase. Pero resulta que a estos casos se suma algo, y es que yo puedo o existe la posibilidad de que yo pague los intereses de forma vencida o de forma anticipada. Y eso, por supuesto, va a tener un impacto sobre la rentabilidad de las transacciones financieras. Entonces, vamos a tener que empezar a añadir a todo esto que ya habíamos visto la posibilidad de que esos intereses se paguen de forma anticipada. Si eso sucede, empezamos entonces a hablar de rentabilidades anticipadas. Hasta ahora solo habíamos hablado de rentabilidades vencidas. ¿Listo? Entonces, como les decía, existe una diferencia grande entre cobrar tasas de interés de forma vencida y anticipada en una misma operación financiera. ¿Listo? Cuando se cobra la tasa de interés de manera anticipada, primero se cobran los intereses y luego se permite usar el dinero, lo que en realidad significa que se presta una cantidad menor
y esto se traduce en un mayor costo del crédito. Entonces yo les voy a ilustrar esto que nos están contando aquí con un ejemplo. ¿Qué dice? ¿Qué sucede en una operación financiera que pacta el 30% anual vencido? Vamos a construir un flujo de caja suponiendo que se prestan 100 en el día de hoy durante un año. ¿Y qué sucede si se prestan los mismos 100 a la misma tasa del 30% anual durante un año, pero los intereses se reciben de forma anticipada? Yo por aquí voy a abrir una diapositiva a que ustedes me van a excusar si salta un poquito la pantalla. Creo que es el software que permite la grabación de mi pantalla, pero necesito ilustrarles este ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que vamos a tener un caso de intereses vencidos. Les voy a poner aquí el caso vencido. ¿Qué va a pasar en ese caso? Es el caso que normalmente hemos trabajado. Tenemos una persona que recibió hoy como un préstamo 100, que pactó una tasa del 30% anual. Esto implica que al cabo de un año ella va a tener que devolver los 100 más el 30%, es decir, el 130. Entonces, si calculamos la rentabilidad de esa operación, vamos a tener que el valor futuro sobre el valor presente menos 1, tendríamos entonces 130 sobre 100 menos 1 y esto nos da igual al 30%, que es lo que habíamos pactado. ¿Listo? Pero vamos a ilustrar y vamos a considerar qué pasa si yo pago los intereses de forma anticipada. Entonces les voy a poner aquí caso anticipado. Si ese es el caso, vamos a tener lo siguiente en términos de flujo. Esta señora o esta persona recibió los 100 hoy, pero resulta que le exigieron pagar el 30% de los intereses el día de hoy, o sea que ella hoy tuvo que pagar 30 y al final devuelve los 100 que recibió inicialmente el préstamo. ¿Qué pasa entonces aquí? Miren que en el día de hoy yo tuve un flujo neto no de 100 porque yo pagué 30, tuve un flujo neto de 70, ¿cierto? Entonces, si yo calculo la rentabilidad de esa operación que voy a tener que el valor futuro, valor presente menos 1, va a ser igual a que nuestro valor futuro aquí es 100, porque es lo que vamos a pagar en el futuro, sobre lo que recibí hoy, pero yo no recibí 100, yo recibí 70 en términos netos, sobre 70 menos 1. Si ustedes hacen ese cálculo, esa rentabilidad de esa transacción financiera da 0.428, es decir, 42.8%. Entonces miren que pagar los intereses de forma anticipada genera un aumento en el costo de esa transacción. ¿Sí lo ven? Entonces, al tener en cuenta o al hacer esa diferenciación de si los intereses se pagan de forma vencida o de forma anticipada, vamos a tener, por supuesto, un impacto en la rentabilidad de las transacciones financieras y, por ende, un impacto sobre las tasas de interés que se pactan, ¿vale? Entonces, esto nos pone o nos ponen en la necesidad de establecer unas relaciones de equivalencia entre las tasas de interés vencidas y las tasas de interés anticipadas, porque ya nos estamos dando cuenta que no es lo mismo pagar los intereses de forma anticipada o de forma vencida y que eso tiene un impacto en la rentabilidad. Entonces, la forma de establecer esa relación de equivalencia es a través de esta fórmula. Si yo conozco una tasa anticipada, puedo calcular la tasa vencida como la tasa anticipada sobre 1 menos la tasa anticipada. Y aquí es importante que notemos algo, y es que esta fórmula está dada en términos de I, es decir, está dada en términos de la tasa periódica. No estamos hablando aquí de tasas nominales ni de tasas efectivas anuales, estamos hablando de una tasa periódica, ¿vale?
Es decir, que para yo hacer esta conversión o poder utilizar esta fórmula, tengo que tener como insumo una tasa periódica. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo para ilustrar el uso de esa fórmula, que dice, ofrecen un préstamo de 100.000 que se debe pagar después de un mes, pero le cobran interés mensual del 5% pagaderos de forma anticipada. Como usted necesita la totalidad de los 100.000, le solicita a quien le preste el dinero que le cobre intereses mensuales vencidos, pues si son anticipados, usted solo recibiría 95.000. Calcula entonces la tasa de interés vencida que permite pues que usted pague esos 100.000 y sea equivalente a cobrar una tasa del 5% del 5% anticipada. Entonces yo por aquí voy a abrir una diapositiva para que resolvamos esto y saquemos nuestros parámetros. Entonces, ¿qué conocemos o qué tenemos hasta ahora? Tenemos que la tasa anticipada es del 0,5% mensual. Miren que estamos hablando de una tasa periódica. ¿Sí lo ven? Nos están diciendo 5% mensual. Y nos están diciendo calcule la tasa vencida equivalente. Es decir, esta persona simplemente necesita poder pagar sus intereses al final del periodo y la persona que le está prestando quiere garantizar que la rentabilidad no se vea afectada, que tengamos una equivalencia. Si ese es el caso, entonces calcularíamos esa tasa vencida como tasa anticipada sobre 1 menos la anticipada. Esto nos pone 0,05 sobre 1 menos 0,05. Y si ustedes hacen ese cálculo, eso nos da 0,05263. Es decir, que tendríamos una tasa vencida del 5,26%. ¿Listo? Entonces ya con eso, como que empezamos a incorporar la idea de que hay diferencias entre cobrar los intereses de forma anticipada o los intereses de forma vencida. También yo podría estar interesada en hacer la equivalencia no conociendo, no a partir de una tasa anticipada, hallar una vencida, sino a partir de una vencida, hallar una anticipada. Si ese es el caso, la fórmula que nos permite hacer esto es la que les presento aquí. Es decir, una I anticipada va a ser igual a la I vencida sobre 1 más la I vencida. Miren nuevamente que esta fórmula se encuentra en términos de una tasa periódica y no en términos de una tasa nominal, ¿vale? Yo voy a guardar esto por acá y voy a abrir otras diapositivas. Denme un segundo. Para que empecemos o para que hagamos un ejemplo de tasas anticipadas y ya con esto ustedes puedan como aterrizar un poco lo que hemos discutido en esta clase asincrónica. Entonces, resulta que las tasas anticipadas no solo nos las pueden dar en términos periódicos como lo habíamos visto en el ejemplo que les había presentado. También podemos tener tasas, también las tasas anticipadas, perdón, pueden estar dadas en términos nominales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos pueden decir 32% nominal trimestre anticipado. A partir de esa tasa nominal trimestre anticipado, yo puedo calcular la tasa periódica, solo que en este caso ya no estaríamos hablando de una tasa periódica vencida, estaríamos hablando de una tasa periódica anticipada. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, que ahora a nuestra tasa nominal, que regularmente tiene muchos apellidos, se le suma otro. Y es que nos pueden decir si esta capitalización trimestral se lleva a cabo de forma anticipada o se lleva a cabo de forma vencida, ¿vale? Entonces, para que lo empecemos a tener en cuenta. Entonces, hagamos un ejemplo que dice, calcular la tasa trimestral anticipada equivalente a una tasa del 2% mensual anticipada. Entonces, voy a abrir acá una diapositiva, voy a intentar hacerlo aquí. Vamos a ver si se puede y no tiembla mucho la pantalla.
Entonces vamos a recordar o vamos a anotar nuestros parámetros y para dónde vamos. Entonces tenemos acá parámetros. ¿Qué parámetros tenemos? Nos piden una tasa trimestral anticipada equivalente a una tasa del 2% mensual anticipada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tasa, esperen un segundo, cambio el color. Tenemos una tasa anticipada del 0.02% y es del 2%, perdón, y esto es mensual. Yo aquí les voy a poner anticipado, pero si tenemos I sub A, ya sabemos que es anticipada. ¿Listo? Entonces, hay algo y acá nos están pidiendo una tasa trimestral anticipada. Nos piden una tasa trimestral anticipada. Chicos, yo creo que voy a pasar al Excel nuevamente porque tiembla mucho la pantalla y creo que es difícil para ustedes seguir el ejemplo. Entonces voy a abrir otra hojita acá y voy a anotar precisamente esos datos. Perdón por esto, pero creo que el software de grabación hace que mi pantalla tiemble un poco. Entonces les voy a poner un poquito más de zoom para que podamos seguir. Tenemos, como les decía, una I sub A o I anticipada del 0.02 mensual anticipada. Nos están pidiendo una I nuevamente anticipada. Esa es nuestra pregunta y se los pongo ahí. Pero en este caso nos piden que sea trimestral anticipada. ¿Qué hacemos ahí? Nuevamente y como truco, cuando aparece este cambio en la temporalidad, de que yo necesite pasar de una tasa mensual a una trimestral, en alguno de los pasos que vamos a tener que hacer, tiene que estar involucrada la fórmula de la tasa efectiva. Yo por aquí les voy a anotar o voy a poner un recordatorio de nuestras fórmulas. ¿Listo? Voy a ir a mi Excel, perdón, a mi PowerPoint y voy a recordar que nuestra tasa vencida, vamos a seleccionar esto, es igual a esto que tenemos acá. Vamos a ver si me deja pegarlo. No. Entonces escribamos. Tenemos que, recordatorio, la tasa vencida es igual a la tasa anticipada sobre 1 menos la tasa anticipada. Y recordemos que la tasa efectiva es igual a 1 más I a la n menos 1. Acá es importante que notemos algo, y es que la tasa efectiva está dada en términos de una tasa periódica, pero esa tasa periódica es una tasa periódica vencida. Es decir, yo no puedo meter una tasa anticipada aquí para obtener una trimestral anticipada. Tengo que sí o sí poner en esta fórmula una tasa vencida. Entonces, en ese caso, nuestro primer paso, se los voy a poner acá, es hallar la tasa mensual vencida a partir de la información que nos da el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que la tasa anticipada es 0.02. ¿Cómo calculamos entonces? Yo les voy a poner aquí I vencida o IB para que ustedes sepan que es una tasa vencida. ¿Cómo lo calculamos? Ya sabemos que la tasa vencida es igual a la tasa anticipada sobre 1 menos la tasa anticipada. Entonces tenemos esto dividido 1 menos la tasa anticipada. Y de esta forma tenemos que nuestra tasa vencida es 0. O es el 2.04%. Entonces aquí ya vamos a tener una tasa mensual vencida. Con esta tasa mensual vencida ya podemos hallar la tasa trimestral. Entonces acá vamos a poner como segundo paso hallar
la tasa trimestral. En este caso va a ser una tasa trimestral vencida. Entonces, ¿por qué? Porque la estoy hallando a partir de una tasa vencida, cómo necesito hacerlo o cómo es el resultado habitual, porque nuestro input en esta fórmula es una tasa periódica vencida. Entonces vamos a calcular esa tasa trimestral vencida con la fórmula de la tasa efectiva. Yo aquí le pongo T para que ustedes sepan que es una tasa efectiva trimestral. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1 más la tasa periódica que hallamos. Resulta que esa tasa es mensual. Esto lo vamos a elevar a la 3. ¿Por qué? Porque hay 3 meses en un trimestre. ¿Listo? Yo estoy pasando de una tasa mensual a una tasa trimestral. Y a todo esto le vamos a restar 1. De esta forma, tenemos una tasa trimestral del 6.24%, pero esta es una tasa trimestral vencida. Y a mí me están preguntando, es una tasa trimestral anticipada. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Todavía nos queda un paso por resolver y es tercero. Les voy a poner acá. Hallar la tasa trimestral anticipada. Acá lo ponemos con negrilla y acá vamos a calcular esa tasa trimestral anticipada. Recordemos, y se los voy a escribir por acá, que la tasa anticipada se calcula como la I vencida sobre 1 más la tasa periódica vencida. Entonces calculemos esa tasa trimestral anticipada como I sub A es igual a la I vencida que yo tengo sobre 1 más la I vencida que ya tengo. Entonces tenemos una tasa trimestral anticipada del 5.8%. Entonces ya de esta forma hemos hallado la solución a nuestro problema y es una tasa trimestral anticipada. Ojo, esta es una tasa trimestral anticipada periódica, todavía no hemos hablado de tasas nominales ni nada por el estilo, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Espero, chicos, que esta clase les haya permitido o les permita resolver dudas, que la puedan ver. Si tienen preguntas o cuestiones, me puedan contar en nuestra próxima clase. Nuestra próxima clase vamos a retomar a partir de aquí con un ejemplo y vamos a continuar con el tema, ¿vale? Entonces repasen, yo les voy a dejar el material tanto de PowerPoint como este material para que ustedes puedan revisar cada uno de los procedimientos que hemos hecho y quedo de esta forma atenta a sus preguntas. Muchas gracias y que tengan un feliz día.